Queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a hablar de la colonización cultural, nuevas formas de esclavitud moderna. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja de todo mal, de todo peligro. Dios bendiga nuestra cultura. ¿De qué parte de Colombia eres? ¿De qué parte de Latinoamérica eres? ¿No ves, no visualizas, no ves algunas señales de colonización cultural? Pues bien, este tema es muy interesante. Lo hacemos con enfoque bíblico, social y educativo. Podemos ver que se alienta una pérdida del sentido de la historia. Ya nos enseña historia, no queremos recordar el pasado, la historia sigue siendo importante. Sin embargo, hay quienes te dicen, no recuerdes el pasado, no recuerdes historia. ¿Para qué la historia? Pues bien, la historia sigue jugando un papel determinante. Ya en la Sagrada Escritura nos damos cuenta del papel tan fundamental de la historia para tener identidad como ciudadanos, identidad de país, de nación. El Salmo 78 precisamente nos dice lo siguiente: escucha, pueblo mío, mi instrucción, presta oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca a las parábolas, para evocar los misterios del pasado. ¿Cuáles son los misterios del pasado? Las hazañas del pasado, de los antepasados de nuestros abuelitos y los padres de nuestros abuelos. ¿Cuál es el misterio del pasado de hace 500 años? Vamos a evocar los misterios del pasado. Lo que oímos y aprendimos, lo que nos contaron nuestros padres, no lo ocultaremos a nuestros hijos, lo contaremos a la siguiente generación. Qué hermoso es que de generación en generación se cuenten las hazañas del pasado y se propaguen y promuevan los valores tradicionales. La música, los trajes, el deporte, lo que nos identifica y nos hace nación. Hay que recordar esas cosas maravillosas de la región donde vivimos. Por ejemplo, en el caso mío, yo vivo aquí en el eje cafetero, lo que hace grande y maravilloso al eje cafetero. Yo soy de los llanos orientales, lo que hace grande y maravilloso a los llanos orientales, la ganadería, el arpa, el cuatro, las maracas, la música de esa región tan maravillosa. Y así, ¿de qué parte de Colombia eres? Si eres de Boyacá, que Dios bendiga a los boyacenses, esa cultura tan importante y maravillosa de Colombia. Si eres del sur de Colombia, la cultura amazónica tan importante. De igual modo, si eres del Pacífico, del Caribe, que Dios bendiga esas tradiciones tan importantes de esta parte maravillosa de Colombia. Y así, que Dios bendiga las hazañas, los misterios de Colombia y de sus regiones. Dice la palabra del Señor, de generación en generación se promueven valores, se promueve cultura. Las glorias del Señor y su poder y las maravillas que realizó. Pues Él hizo un pacto con Jacob y dio una instrucción a Israel. Él mandó a nuestros padres que se lo comunicaran a sus hijos, para que lo supiera la generación venidera, los hijos que habían de nacer, y se lo contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su esperanza, no olvidaran las hazañas de Dios y cumplieran sus mandamientos, para que no imitaran a sus antepasados, generación rebelde y obstinada, generación de corazón inconstante, de espíritu desleal a Dios. Aquí encontramos tres grandes para qué de la importancia de recordar la historia. Para que lo supiera la generación venidera, los hijos que habían de nacer. Es decir, de generación en generación se transmiten valores. Para que pusieran en Dios su esperanza. Cuando contamos la historia, hay esperanza. La esperanza de un cielo nuevo, de una tierra nueva. Se vive con esperanza y se deja a un lado la desesperanza, la incertidumbre. Luego, para que no se cometan los mismos errores. Queridos hermanos, entre los grandes errores, por ejemplo, del pueblo de Israel, está en primer lugar el olvido, en segundo lugar la rebeldía y en tercer lugar también se encuentra la tentación, dejar de creer en Dios. Por ejemplo, respecto a la rebeldía dice, generación rebelde y obstinada, generación de corazón inconstante, de espíritu desleal a Dios. Respecto al olvido dice, se olvidaron de todas sus hazañas y las maravillas que les mostrara. No podemos ser una generación rebelde que olvidemos nuestra historia.
No podemos aquí en Colombia ser una generación rebelde que olvidemos precisamente las maravillas que Dios ha hecho a nivel personal, familiar y comunitario. Y no podemos ser una generación que desconfíe del poder de Dios, su poder sanador y liberador. Tres grandes errores: rebeldía, olvido de la propia historia y tentar a Dios, sabiendo que Dios es bueno. Aquí ellos recuerdan su historia y recuerdan que estaban aguantando sed. Iban a morir de sed. Sin embargo, Dios le da de beber raudales de agua. Y dice la palabra respecto a esta situación: hendió la roca en el desierto, les dio a beber raudales de agua, hizo brotar arroyos de una peña, y descender aguas como los ríos. Sin embargo, el pueblo se vuelve rebelde, el pueblo es olvidado, el pueblo tienta nuevamente a Dios. Hoy pedimos al Señor que nos conceda la gracia de atravesar nuestros desiertos y atravesar ese desierto para dejar una conciencia de oprimidos y tener una conciencia de hombres liberados del poder. Aparte de eso, queridos hermanos, es muy importante que comprendamos que ellos recuerdan el maná. Estaban a punto de morir de hambre, no tenían qué comer, invocan a Dios y Dios le da pan, el pan del cielo. Desde arriba dio orden a las nubes y abrió las compuertas del cielo. Hizo que les lloviese maná para comer y les sirvió un trigo del cielo. El hombre comió pan de héroes. Bendito sea el Señor por esa experiencia de liberación allí en el desierto. Dios le da pan del cielo cuando estaban a punto de morir. Así el pueblo colombiano, latinoamericano debe recordar las grandes hazañas que Dios ha hecho por su liberación. Aquí este pueblo fue liberado y en medio de la prueba del desierto Dios les dio de beber y Dios les dio alimentación. Lo recuerdan en su historia personal. ¿Cuáles son los momentos importantes de Colombia? ¿Cuáles son los momentos importantes de cada región de Colombia, de tu ciudad, de tu país, donde has experimentado o como comunidad experimentaron la grandeza del Señor y la liberación? Ellos recuerdan esos dos grandes momentos allí en el desierto. Pero aparte de eso, queridos hermanos, muestran que cuando estaban esclavizados en Egipto, Dios los libera enviando unas plagas sobre Egipto y así el pueblo salió de la esclavitud hacia la tierra prometida y tuvieron que atravesar el desierto. Nosotros tenemos muchos desiertos espirituales a nivel personal, familiar, comunitario, y en ese desierto comprendemos nuestra identidad, en ese desierto rescatamos nuestros valores, en ese desierto no podemos olvidar a Dios, tentar a Dios y no podemos ser rebeldes. Allí, queridos hermanos, invocamos a Dios y experimentamos su amor y su ternura. Él, en cambio, enternecido, perdonaba la culpa y no lo destruía. Muchas veces reprimió su enojo y no excitaba todo su furor, recordando que eran carne, un aliento que se va y no retorna. Queridos hermanos, Dios nos libera. Para el pueblo es muy significativo la experiencia del Éxodo y les dice: Él convirtió sus canales en sangre y menciona todas las plagas de Egipto. Por ejemplo, sus canales en sangre. Segundo, los tábanos. Tercero, la langosta. Cuarto, el granizo. Quinto, entregó sus ganados en pedrisco. Sexto, peste. 7, hirió a los primogénitos. Así ellos experimentan el poder liberador de Dios. Aparte de eso, queridos hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros comprenda que Dios es grande y hace maravillas en la historia. La historia es maestra de vida. Recordar el pasado es importante. Por otro lado, se advierte en la colonización cultural que hay en la actualidad la penetración cultural de un deconstruccionismo, pretender construirlo todo desde cero. El deconstruccionismo cultural es precisamente ese: empezar desde cero, sin tener en cuenta las raíces, sin tener en cuenta el pasado, nuestra historia, ya sea personal, familiar, comunitaria o de país. Hay quienes buscan empezar siempre desde cero. Y recordemos que el pasado nos ha dejado enseñanzas, el pasado nos ha dejado cosas importantes para tener en cuenta. Queridos hermanos, dejemos a un lado el deconstruccionismo y empecemos siempre teniendo en cuenta las lecciones del pasado. Por ejemplo, en el pasado hubo muchas pandemias, las dejamos a un lado, no las recordamos y empezamos desde cero. Que cuando termine el COVID-19 y esta pandemia,
No empecemos desde cero. Recordemos la historia, recordemos el pasado. Hay raíces, hay pertenencia, hay algo que nos recuerda y nos da identidad cultural. Aparte de eso, en esta colonización cultural lo que se pretende es que las personas consuman sin límites. Compran, compran y compran. Y consumen, consumen y consumen sin límites. Aquí le dicen a las personas, ustedes son realmente libres si tienen la supuesta libertad de comprar y de consumir. No compremos cosas que no necesitemos. Llevemos una vida austera. Es necesario comprar y consumir solamente lo básico, lo que nos da bienestar a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Queridos hermanos, no podemos limitar las culturas al consumismo y al materialismo. Aparte de eso, en la colonización cultural se da la acentuación del individualismo. No podemos pensar que somos entes aislados. Tampoco podemos aislarnos. Dejar la comunidad, el espíritu comunitario. Por ejemplo, en la fe tiene ese elemento de congregación comunitaria. También la comunidad familiar, la comunidad local, la comunidad como colombianos y latinoamericanos. Es muy importante la reunión, la congregación. Se ha hecho de la pandemia una motivación para estar aislados, pero es cuando más necesitamos comunicarnos, dialogar y vivir el espíritu de la fraternidad y de la amistad. La colonización cultural hace que se rechace y se desprecie la historia, sus riquezas, lo que se transmite de generación en generación. Y así se pierden las tradiciones culturales. Y se pierde también independencia, ya sea una independencia como nación, independencia como persona, como familia. Necesitamos esa independencia que es importante. Respecto a las tradiciones y a la transmisión de generación en generación de valores, quiero compartir también otra cita bíblica que precisamente hace énfasis en esa transmisión de valores culturales y religiosos. También la palabra del Señor, Salmo 105, nos dice: den gracias al Señor, invoquen su nombre, divulguen sus hazañas entre los pueblos, canten, toquen para Él, reciten todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen siempre su rostro, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios y la sentencia de su boca. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido, el Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Cuando recordamos el pasado, nos llenamos de inmensa alegría, nos llenamos de gratitud, decimos gracias Señor por tus acciones sanadoras, liberadoras en favor de nuestra nación, de nuestro pueblo. Y hay unidad nacional, hay integración nacional de país y también de familia y personal. Recuerden las maravillas que hizo en la invitación de la palabra de Dios para todos los colombianos y latinoamericanos y para que cada uno ame su patria, ame su ciudad, ame su región. Queridos hermanos, vamos a gloriarnos de nuestra historia, vamos a dar gracias por nuestra historia, vamos a cantar a la vida y a cantarle a nuestro país por su historia maravillosa. Aquí el pueblo de Israel dice, se acordó de su alianza eterna y habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel. ¿Cuáles son nuestros personajes más importantes, más famosos? ¿Cuáles son los personajes más famosos de nuestra historia colombiana y latinoamericana? Vamos a recordarlos. Es importante el recuerdo. También desde la fe es memoriosa. Recordemos, por ejemplo, a los santos. Recordemos a los hombres que fueron testigos del poder de Dios y hablaron de las maravillas de la creación. Hoy en día, queridos hermanos, que Dios bendiga a los migrantes. Hay migración, es un fenómeno universal. Cuando eran poco numerosos, poquísimos inmigrantes en el país, cuando iban de un pueblo a un pueblo, de un reino a otra nación, a nadie le permitió oprimirlos y por ellos castigó a reyes. No toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Que Dios bendiga a los migrantes. Muchas veces vamos de una ciudad a otra ciudad, de una nación a otra nación, y hay esclavitud. En la actualidad hay nuevas formas de esclavitud. Sin embargo, ellos recuerdan que a sus ungidos y a sus profetas nadie los tocó. Fueron bendecidos. Un personaje muy importante en la Biblia fue José.
Nosotros tenemos que recordar a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, a los que ya murieron, que fueron hombres de bien, que amaron lo bueno, lo bello y lo perfecto. Y si alguno de ellos hizo el mal, vamos a recordarlos no para seguir sus pasos, sino para no hacer esos errores de estos hermanos nuestros. Dice la palabra, por ejemplo, respecto a José: trajo el hambre sobre aquel país, tronchando los tallos del trigo. Envió por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, metieron su cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. El rey ordenó que lo soltaran, el soberano que lo liberaran. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones, para que a su gusto instruyera a los nobles y eleccionara a los ancianos. Bendito sea el Señor por este hombre, por José, en medio del hambre, en medio de la esclavitud, en medio de las dificultades. Dios lo protegió, Dios lo bendijo, lo llenó de su Santo Espíritu y llegó a ser un gran hombre para que el pueblo de Israel fuera liberado de la esclavitud de Egipto. Que Dios bendiga a estos hombres grandes, ilustres de Colombia, de nuestro país y de cualquier región de nuestro país. Nuevamente el pueblo en este pasaje, Salmo 105, recuerda las 10 plagas de Egipto y cómo Dios los liberó a través de esta plaga de Egipto que envió sobre esa población. Luego la palabra nos habla del éxodo y del paso por el desierto. Y luego, cuando llegaron a la tierra prometida, les asignó las tierras de los paganos y poseyeron el sudor de las naciones, para que guardaran sus mandamientos y observen sus leyes. Aleluya, aleluya. Este Salmo 105 es muy importante. También nos invita a creer en el poder sanador y liberador de Dios. Continuamos, queridos hermanos, hablando de la colonización cultural. Decíamos que se alienta una pérdida del sentido de la historia, se advierte la penetración cultural de un deconstruccionismo, pretender construirlo todo desde cero. Hay que empezar teniendo en cuenta las cosas del pasado para no cometer los mismos errores. Se habla de un consumismo sin límites, de la acentuación del individualismo. Se habla que se rechace y se desprecie la historia, sus riquezas, su música, su danza, su poesía y lo que se transmite de generación en generación, perdiendo de esta manera tradiciones, y se pierde independencia cultural, independencia de nación y de país. También en esta colonización cultural, un modo es vaciar de sentido y manipular las grandes palabras. Se manosean las palabras y se desfiguran para utilizarlas como instrumento de dominación. Respecto a manosear las palabras, mucha gente ya no le encuentra sentido a palabras como, por ejemplo, justicia, paz, amor, verdad, libertad, democracia, política, economía. Y en el nombre de la democracia, en el nombre de la justicia y de la paz, de la verdad, se cometen abusos de poder económico, abusos de poder social, abusos de poder cultural, incluso religioso y eclesial. No podemos permitir que estas palabras pierdan fuerza. Estas palabras tienen fuerza de liberación, fuerza de promoción, fuerza de transformación. Y algunas personas hacen de estas palabras para manipular. De tal manera que ahí se da la pérdida de identidad regional, nacional, local, internacional. Y tenemos que fortalecer nuestra identidad colombiana, latinoamericana. Hoy más que nunca, queridos hermanos, que Dios bendiga nuestra identidad de hombres, de mujeres, de nación, la identidad racial, que Dios bendiga a todas las razas de Colombia y del mundo, que Dios bendiga nuestra identidad también como indígenas, que Dios bendiga a los indígenas y a su identidad. Les he compartido el Salmo 78, que nos habla de la importancia de transmitir valores de generación en generación. El Salmo 105, que precisamente nos recuerda a José y recuerda el pasado para gloriarnos, para alegrarnos, para dar sentido de pertenencia. Y quiero compartir el Salmo 106, que nos habla precisamente de la pérdida de identidad. Queridos hermanos, Dios es fiel en lo poco, sin embargo el pueblo es infiel. Y esta infidelidad hace que se pierda identidad. El pueblo, cuando es infiel, olvida a Dios, falta a la fe, es tentado, se llena de envidia. Es un pueblo que imita, copia y peca culturas de otros pueblos, copia y imita lo de las otras naciones.
y así hay idolatría. Por ejemplo, dice ese Salmo 106. En Horeb fabricaron un becerro y se postraron ante una imagen fundida. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Habían pensado exterminarlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo en la brecha frente a él para apartar su ira destructora. Queridos hermanos, respecto a la pérdida de identidad, tiene que ver con copiar y pegar cultos paganos, tiene que ver con ver y pegar cultos, experiencias y cosas de otros países. Dice la palabra al respecto: no exterminaron a los pueblos como el Señor les había ordenado, se emparentaron con los paganos e imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos, inmolaron sus hijos y sus hijas a demonios, derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, inmolaron a los ídolos de Canaán y con la sangre profanaron la tierra, se contaminaron con sus obras, se prostituyeron con sus acciones. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su herencia, los entregó en manos de paganos y sus adversarios los sometieron, sus enemigos los tiranizaron y lo doblegaron bajo su poder. Repetidas veces Dios lo liberó, sin embargo practicaron el mal. Queridos hermanos y hermanas, es para dar a entender estos textos bíblicos, estos textos tan antiguos, nos enseñan que la pérdida de identidad hace que el pueblo pierda precisamente alegría, amor, paz, esperanza, deje de adorar a Dios, deje de creer en sí mismo y es manipulado. Queridos hermanos, sin embargo hay esperanza, no todo está perdido. Pero Dios se fijó en su angustia al escuchar sus clamores, recordó su pacto con ellos y se compadeció por su gran amor y le mostró gran misericordia ante los que lo habían deportado. Hay unas súplicas: sálvanos, Señor Dios nuestro. Y otra súplica: reúnenos de entre los paganos, daremos gracias a tu nombre santo y alabarte será nuestra gloria. Amén, aleluya, aleluya. Dos súplicas muy importantes. Le pedimos al Señor que nos libere de un colonialismo cultural. Le pedimos al Señor que nos libere y nos traiga nuevamente de entre los paganos, de los que no creen en Dios, y que seamos fieles a nuestras tradiciones, fieles a nuestras culturas, fieles a la cultura cafetera, a la cultura llanera, a la cultura cundiboyacense, a la cultura del Pacífico, del Caribe, de la Amazonía. Que cada pueblo crezca de acuerdo a su propia cultura, a su propio talento, a su propio clima. No hay que imponer culturas, no hay que imponer normas disciplinarias, rúbricas, no hay que imponer nada, absolutamente nada. El Espíritu Santo se derrama y es el Espíritu Santo que de manera suave va contribuyendo para que las personas tengan fe en Dios que es vida, en Dios que es amor, en Dios que es bondad, sin imposiciones raciales, sin imposiciones radicales de fundamentalismos religiosos. Bendito sea el Señor que está presente en medio de nosotros. En conclusión, queridos hermanos y hermanas, le decimos no a la colonización cultural. Le decimos no a alentar una pérdida del sentido de nuestra propia historia. Le decimos no a la penetración cultural de un deconstruccionismo. Vamos a empezar a restaurarnos desde la historia. Le decimos no a consumir sin límites. Le decimos no a la acentuación del individualismo. Le decimos no al desprecio de nuestra propia historia, especialmente de los jóvenes, que no quieren amar, cuidar, respetar y valorar su historia y sus antepasados. Hoy queremos recuperar nuestras tradiciones, las tradiciones del Caribe, las tradiciones, por ejemplo, de este pueblo maravilloso, allá en el Caribe, en el Pacífico. Queridos hermanos, decimos sí a nuestra propia independencia, a nuestra libertad. Decimos no a las imposiciones rígidas de otras naciones que se presentan como modelos culturales desde el punto de vista económico. Queremos crecer desde nosotros mismos. Hoy, queridos hermanos, decimos sí a nuestra identidad cultural, nuestra identidad cafetera, nuestra identidad nacional. Que Dios bendiga las regiones de Colombia. ¿A cuál región perteneces? Yo te invito para que seas profeta del Dios Altísimo, fortaleciendo tu propia identidad regional. Les recomiendo que lean el Salmo 78, Salmo 105, Salmo 106, que nos habla precisamente de la importancia de la historia y decirle no a la colonización cultural. Vamos a terminar orando y digamos:
Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, con el poder del Espíritu Santo, ayúdanos a recordar que tú eres el Dios de la historia, que la historia es una gran maestra, que no podemos cometer los mismos errores, que nosotros queremos construir presente desde la historia, recordando el pasado. Hoy queremos recordar a los grandes líderes económicos, políticos, sociales, culturales, a los líderes que ayudaron a que en nuestro país haya libertad, fraternidad, solidaridad. Los recordamos con alegría, como figura de reverencia para hacer el bien, para amar lo bueno, lo bello. No queremos imitar, queremos es construir desde el pasado, construir con la fuerza del Espíritu que hace nuevas todas las cosas. Y hoy buscamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Que Dios bendiga nuestras culturas, que Dios bendiga nuestra independencia. No más colonización cultural. A ti, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea el poder, el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja de todo mal, de todo peligro. Dios les muestre su rostro, les muestre su favor. Y que todos juntos podamos vivir la verdadera fraternidad y la verdadera amistad social. Amén. Aleluya, aleluya.